Episodio número 3142. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 11 de junio, avanzando en esta poderosa lección 11, Ruth y Esther. Así como avanzamos en estas frases, esta es una frase muy pintoresca y muy real, aunque tiene sus matices. Tú sabes, todo depende del contexto en el que tú la utilices, pero este proverbio chino que dice la raíz de todo sufrimiento es el apego. La raíz de todo sufrimiento es el apego. En breve, mi comentario. Omar Medina les acompaña. Sí, muy interesante. Por eso aclaro, tú sabes que depende del contexto en el que tú utilices esta frase. Es un decir, ¿no? Es un proverbio chino. Se dice que es un proverbio chino. La raíz de todo sufrimiento es el apego. Mientras tú más apegado estás a algo, más te duele despegarte de ahí y más sufre por eso. ¿Ok? Que desde esa perspectiva del apego afectivo, ese tipo de cosas, pues funciona así, ¿ok? También yo lo veo desde el punto de vista de la gente que quiere conservar el amor al mundo, ¿ok? Y tienen sus raíces en las ventajas que pueden tener en el mundo y decisiones que toman para que sean cubiertas sus necesidades y que todo esté cubierto. A la hora de despegarse de eso, pues le va a resultar muy doloroso, muy doloroso. Hay personas que están enraizadas en las cosas del mundo, en las vanidades del mundo, y a la hora de tener que despegarse de ahí, tú sabes, duele, arrancar duele realmente. Desde ese punto de vista es que entiendo yo la frase aquí de que la raíz de todo sufrimiento es el apego. Eso puede ser entendido por ti de una manera diferente o por alguien más. Como siempre digo, son frases y todo depende del contexto en el que tú la utilices, porque, por ejemplo, el apego a Dios tiene que ser una cosa muy linda, ¿verdad? Entonces no es un sufrimiento, es algo bien, que tenemos que estar lo más apegado a Él posible y tener ese attachment con el Señor, ¿no? Ese apego fuerte a Cristo y sus promesas. ¿Qué te parece, mi hermano? Espero que te parezca bien, porque esto acaba de comenzar. Para hoy tenemos Amán y Satán, con un verso fuerte aquí de estas dos palabras, Amán y Satán. Desde este miércoles comenzamos el tema de Esther. Ya hemos concluido con la Super Ruth y ahora vamos con la Super Esther. Y de ahí que viene el texto a memorizar de Esther capítulo 5, versículo 2. Esther 5:2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, los ojos del rey. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¡Ey, qué belleza! Esther 5:2. Oye, hay una película, yo tengo esa película por ahí. Se llama Una noche con el rey. Sí, yo tengo esa película. Muy bonita, muy bien hecha. Y de hecho recogen bien la historia de Amán y de cómo él era Amán agageo, que venía de Amalek. Bien interesante, como va a comentar hoy el Super Humberto, en esta historia de Amán y Satán. Amán
y su plan diabólico de destruir al pueblo de Israel, al pueblo judío. Muy, muy, muy interesante, muy interesante. Esa película aborda bien eso. Y esta escena ahí, cuando ella decide ir a hablar con el rey y todo, en la película lo ponen como que estaba lloviendo, estaba toda mojada, y fue y se presentó ahí, y cuando se abrió el portón, que ella fue mojada así, con su rostro y su pelo mojado y toda su ropa, y fue, y todo el mundo se quedó, ¿y qué va a hacer esta mujer? La van a matar. Y de una vez sacaron los soldados espadas y eso, pero el rey levantó el cetro y se acercó a ella, y la mandó a pasar. Oye, qué belleza. Una noche con el rey se llama esa película. Yo la tengo, pero no sé cómo compartirla. Pero no sé si está en YouTube. Se llama Una noche con el rey, la historia de la reina Esther. Buenísima, buenísima película. Súper recomendada, muy bien abordado el tema de su orfandad, porque tú sabes que Mardoqueo no era su tío, como la gente dice, era su primo y padre adoptivo. Ese era el grado de parentesco que había con Esther y Mardoqueo. O sea, Mardoqueo era sobrino del papá de Esther. Entonces su papá y su mamá mueren y ese primo se encarga de educarla. Pero una historia bonita, me encanta esa historia, porque ella era muy obediente a Mardoqueo y dice que se sujetaba a lo que él le decía. Muy, muy bonita historia, me encanta. Mardoqueo era su primo y él la había adoptado como su hija. Eso es, así que no era tío, como dicen por ahí. Y creo que en la misma película lo presenta como un tío o algo. Pero bíblicamente era su primo y padre adoptivo. Bien, pero vamos a hablar de Amán hoy y de su situación ahí, su prejuicio y su decisión de acabar con los judíos. Fue una cosa increíble. Vamos a hablar con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre por siempre. Qué banquete nos has dado, Señor, esta semana con estas lecciones. Mil gracias por esto, Señor, mil gracias. Porque en tu palabra encontramos tantas cosas lindas para aprender, para aplicar, para fortalecer nuestra confianza, nuestra fe en ti y echar hacia adelante a pesar de todo y a contraviento y marea. Que día a día nosotros podamos tener esta decisión firme de seguirte, de honrarte sobre todas las cosas y de enseñar a otros lo que aprendemos en las Escrituras. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, la historia de Esther incluye a Amán, un personaje ávido de poder y a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el reino por encima de todos los demás príncipes. En Ezequiel capítulo 28 e Isaías 14, que describe ahí el asunto de Lucifer y de cómo fue exaltado y cómo él quiso sobreponerse al mismo Dios, Ezequiel 28, Isaías 14, se encuentran algunos paralelos entre Lucifer y Amán, un malvado enemigo de Dios y de su pueblo. Las intenciones generales de Satanás se ponen de manifiesto en la historia de la tentación de Cristo, en la que lleva a Jesús a un lugar elevado para mostrarle los reinos del mundo. Cristo, como hemos visto, vino a redimir al mundo, a reclamarlo como suyo y lo hizo como uno de nosotros. Jesús es el pariente redentor, como hemos visto hasta ahora, y por supuesto, el precio que pagó para redimir al mundo fue muy alto. Vemos en Apocalipsis que el ansia de poder y adoración por parte de Satanás conduce a este mundo a su crisis final. Por eso el mensaje del primer ángel, ¿no? Que adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, Dios como creador. Y por eso en medio de todo eso siempre colamos el tema del sábado, porque el mandamiento del sábado es el que indica, tú sabes, adorar a Dios, porque Él es el creador, es lo que conecta con la vigencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios y entonces manda a la observancia
de eso, de reconocer a Dios como el creador de todas las cosas. ¿Ok? Yo siempre le he dicho, una vez se ofendieron unas amistades mías de otra denominación, porque yo he dicho, la misma razón que tú puedes presentar para decir que Dios es el creador, y en eso estamos todos de acuerdo, son los mismos argumentos para decir que Dios es el Señor del sábado, porque eso vino junto. Eso vino como de, tú sabes, en el paquete de la creación, que Dios reposó. Y no solo reposó, eso no hubiera sido nada. Él bendijo y santificó ese día. Y en ninguna parte de la Biblia se muestra que Dios le haya quitado la bendición y la santidad a ese día. Porque lo incluyó en los mandamientos y los mandamientos permanecen para siempre. Una cosa tremenda. Entonces, ese es el tema de la adoración y por eso juega aquí en la crisis final. Los engaños de Satanás logran que la humanidad, excepto unos pocos, se maraville y adore a la bestia. Entonces recurre a la fuerza contra los pocos renuentes a eso. Y ahí es que conecta con la historia de Amán. Porque este señor Amán se da cuenta de que Mardoqueo, uno de los elegidos de Dios, no reconocía lo que aquel consideraba su derecho. ¿No entiendes? Que lo adoraran, que se arrodillaran delante de él. Pero Mardoqueo, muy bonito el personaje de la película que yo te digo, de Una noche con el rey. Tipo, mira, que hace un papel de Mardoqueo como si fuera el mismísimo Mardoqueo. Se quedó de pie, tranquilo ahí. No, que no me voy a postrar ni delante de Amán ni delante de nadie. No me postro delante de nadie. Uno de los elegidos de Dios, este super Mardoqueo, dice, no se arrodillaba ni se humillaba ante él, por lo tanto se llenó de ira el Superamán y se empeñó en borrar a todo el pueblo de Mardoqueo de la faz de la tierra, con la ligerita sorpresa de que él no sabía de que la reina Esther era de esa raza. Una historia, mira, que hay que sentarse a leerla, hay que sentarse a leerla. Vamos a Esther, capítulo 3. Esther, como te dije, está por ahí antes del libro de Job, ¿verdad? Sí, aquí está el libro de Esther. Ya saben, ¿verdad? Se abre la Biblia en Salmos, antes de Salmos está Job y antes de Job está Esther. Me encanta leer la Biblia. Dice así, Esther capítulo 3, versículos 1 al 14. Dale. Esther 3, 1 al 14. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, hey, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Como decimos en Santo Domingo, cogió pique, se enojó, ¿no? Se encolerizó, se molestó. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos, oye eso, que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. De viene lo de Yom Kippur, más tarde se va a explicar eso. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y el rey nada le beneficia, al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo
pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedat, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Oye eso, mira. Entonces, esta cita viene acompañada de lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12. Vamos allá, por favor. Apocalipsis, último libro de la Biblia, en el capítulo 12, versículos 14 al 17. Apocalipsis 12, 14 al 17. Allí dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 14 al 17. También Apocalipsis 13, 14. 13:15, Apocalipsis 13:15, que dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, ¿qué paralelismos, tú sabes, como qué relación tú ves entre estos pasajes? ¿En qué se parecen la descripción que hace Juan de la iglesia remanente de Dios y lo que hace Amán al pueblo de Dios? Aquí yo escribí: la ira que le causa a Satanás o a cualquiera que quiera ser adorado, y de cómo su ira llega al extremo de amenazar de muerte al que no lo adore. Amán es un perfecto ejemplo de lo que el diablo siempre ha deseado contra el pueblo de Dios. Esa es la connotación de esta asombrosa historia. Yo te aconsejo, porque 3 días no va a ser suficiente, miércoles, jueves y viernes, para la historia de Esther. Es una historia bastante extensa, pero léete esa historia, eso se lee de una sola sentada. Esa historia muy bonita, más si tú tienes una Biblia que pueda ser hablada, oyéndola mientras tú estás siguiendo el texto en la Biblia, aprendes mejor todavía, porque esta historia es así. Entonces yo respondí eso ahí. El diablo ha reclamado este mundo, pero la presencia de personas que permanecen leales a Dios, que guardan sus mandamientos, refuta esa pretensión de supremacía total. Y como dice esta poderosa cita del libro El conflicto de los siglos, un libro que el diablo odia, el diablo y todos los que piensan como el diablo odian este libro. Ese libro desenmascara eso. El conflicto de los siglos dice: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder
a la exigencia popular, la convertirá en objeto de execración universal. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 601, dentro del capítulo 40, el tiempo de angustia. Es mejor citarlo por el capítulo, porque el Conflicto de los Siglos tiene muchas ediciones. Pero esa cita está dentro del capítulo 40, el tiempo de angustia. Tremendo. Qué historia, mi hermano. Vamos con el Super Humberto. Viene con un interesante análisis del nefasto Amán y su ascendencia, o sea, sus orígenes, sus antecesores, su linaje, sus antepasados. De eso nos habla ahora nuestro asesor teológico, el profesor Humberto Méndez. Adelante, profesor. Vamos a estudiar en la lección que nos corresponde para hoy a Amán y a Satanás, que podría tratar a Amán como un símbolo de Satanás, pero es necesario que primero lea el primer versículo del capítulo 3 del libro de Esther, donde dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Después de estas cosas, hay que entender probablemente que son algunos años después del año 476 o 475 antes de Jesucristo, cuando Amán, el hijo de Amedata, donde se da una especie de explicación porque ha sido dado su nombre a Medata como si fuera hijo de la luna. Y se nos agrega que era Agageo, que lo más probable es que el término que se usa fuera un término local, marcando el lugar del nacimiento o la crianza que tuvo Amán. Es casi imposible hacer referencia a la descendencia del rey amalecita Agá, que generalmente se ha asumido que implica el término Agageo como hijo de Agá, rey de los amalecitas, con quien el nombre pudo haber sido asociado, y también lleva entre sí una especie de dignidad dinástica. Según el libro de los Números, en el capítulo 24 o en Primera de Samuel 15, eso es lo que debemos entender. Josefo en sus antigüedades judías y el Targum caldeo llaman a Amán amalecita, enemigo del pueblo de Dios y que busca su destrucción, pero que a la postre fueron destruidos tal y como lo fue Amán. Esto nos enseña que todo aquel que se opone a Cristo se constituye en un anticristo y son impíos, por lo cual se rebelarán y serán destruidos junto con Satanás y sus ángeles. Recordemos, hermano, nada podemos contra la verdad fuera de ayudar a sustentarla, y esa debe ser nuestro fin, nuestro afán, más alto que el cielo y más puro que el sol. Wow, tremendo, genial, Super Humberto, siempre dando en el blanco. Nuestro francotirador de las palabras, nuestro asesor teológico, el profesor Humberto Méndez, desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Buenísimo, muy al punto. Ok, piensa en las cosas pequeñas que ponen a prueba tu fe ahora. O sea, si cedes a estas cosas pequeñas, ¿qué harás en la hora de la gran prueba? Tremendo. Ya lo sabes. Aquí yo escribí, ya lo sabes. Por eso es que hay que aplicar aquel principio enseñado por Jesús. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. ¿Ok? Lucas 16:10.
Ese texto márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10. De eso se trata, mi gente, ¿eh? Es un asunto de ser fiel en las cosas pequeñas. Como habla la gente que hablan de los hábitos, la superación personal, que no es hacerlo todo, que es hacer un poquito cada día. Y hey, tú sabes, de eso hablan esos especialistas. Muy bien, yo voy a decirles ahora una cita que creo que tengo el tiempo para hacerlo. Es una cita poderosa. Tú sabes que yo me encontré con esa cita así en el libro, está en varios libros, pero como uno de los más comunes es el libro Eventos de los Últimos Días, ahí está en Eventos de los Últimos Días. Hay dos capítulos que tienen prácticamente el mismo título. Es el capítulo 18, que es el que voy a citar ahora, las 7 últimas plagas y los justos, y el capítulo 17, que es las 7 últimas plagas y los impíos. Qué bonito, ¿verdad? No es nada bonito lo que dice ahí, pero es bonito como la combinación del capítulo 17 que hemos aquí mencionado, que es titulado Las 7 últimas plagas y los impíos, y este capítulo 18, que se titula Las últimas 7 plagas y los justos. Entonces en el capítulo 18 aparece esta cita. Hay muchas ediciones también del libro Eventos de los Últimos Días, pero dentro del capítulo 18, en un subtítulo que dice decreto de muerte similar al que emitió Asuero, esta cita. Oye esto, manito. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Hey. Esa cita aparece en varios libros, pero aquí, como es muy común que la gente tenga eventos de los últimos días, dentro del capítulo 18 aparece esa cita. Así que somos como un Mardoqueo a la puerta. Sí, porque eso incomodó al Superamán, oíste, que dijo, no, que él es judío. Ah, pues está bien. Lo vamos a acabar a él acabando a todo su pueblo. Reprendo. Entonces, de eso se trata. Eventos de los Últimos Días, capítulo 18. Recuerden eso que les acabo de presentar ahí. Hermano, hermana, esto es un asunto para ser fiel en las cosas pequeñas, mi hermano. ¿Tú entiendes? En esto de estudiar la Biblia cada día, de tomar este tiempo, de orar, de meditar, o sea, de compartir con otras personas, o sea, proponte, hermanito, de verdad, proponte sacar ese tiempo diario para el estudio de la Biblia. Es lo único que te va a ayudar en las diferentes circunstancias adversas que nos esperan. Tú sabes que el corte de nuestro programa no es para nada sensacionalista, ni alarmista, ni legalista, nada de eso, pero de que la cosa se va a complicar, ¿ok? Tarde o temprano, ¿ok? Más temprano que tarde, como dicen, ¿ok? O sea, uno tiene que estar afirmado. No soy de la idea de alocarme, especular y teoría de conspiración y que va a ser mañana, el mes que viene, que este año. Puede ser esta noche. ¿Tú entiendes? Pero tú y yo tenemos que estar preparados para lo que venga. Cuando sea que venga. Yo tengo 46 años en esto. Desde que yo conocí esto, que se enfatizaba mucho cuando yo era adolescente, este tema de la preparación, la vida espiritual, qué sé yo tenía 12, 13 años. Imagínate, fue bautizado a los 13 años en el año 80. Hasta ahora, 45 años después, estoy yo en eso. O sea, esperando eso. Pero por eso no me llevo no, porque va a ser en el 79, que va a ser en el 81, el 82, que el 84. Y no soy de esa idea. Es prepararte para lo que venga, cuando sea que venga, lo que sea que venga. ¿Ok? Y eso tú lo logras con la ayuda de Dios, estudiando cada día
la Escritura. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien. Hey, porque aquí el tiempo se acabó. Sí, señor. Tremendo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, muchísimo. Con todo para ser el primer día de esta historia de Esther, en el caso de Amán y Satán, que fue la porción para hoy miércoles. Bueno, que Dios nos ayude, mi gente. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, eres merecedor de nuestra alabanza, Señor. Tú eres el soberano de nuestras vidas. Te reconocemos como tal. En medio de las cosas que pueden hoy ser una amenaza a nuestra vida, estamos en tus manos, Señor. Queremos honrarte en todas nuestras decisiones, sabiendo que la vida es la suma de todas nuestras decisiones. Que todo lo que decidamos, Señor, lo que escojamos, sea de tu agrado y que vivamos a la altura de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Fortalécenos en ti cada día, Señor. Frente a las distracciones que hay en el mundo, ayúdanos a enfocarnos en un claro y categórico, así dice Jehová, en nuestra vida diaria. Que este sea el sentir también, Señor, de todos nuestros oyentes. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, para esta hora, una poderosa declaración de la Super Esther, la Reina Esther, y que también tiene una connotación dentro de este tema de alusiones, imágenes, símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Mil gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden, las personas que han estado explorando ahí el canal de WhatsApp, todavía algunas personas como que no entienden bien la mecánica. Pero esto del internet, señores, que es una tecnología que a mí me llegó un poquito tarde también, y esto de las redes y esto del canal de WhatsApp, eso es cliqueando, puyando, que se va aprendiendo, explorando, preguntando, buscando tutoriales, tú sabes, y cualquier cosa estoy a la orden. Me pueden contactar para ayudarles a conectarse bien con nuestro canal de WhatsApp. Ahí está mi contacto vía WhatsApp, es el +1 484 838 8989. ¿Qué te parece? +1 484 838 8989. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dale, dale. Hay paz.